El tema de esta noche, basado en el final de Mateo 7:23, he decidido llamarlo Nunca los conocí. Y yo creo que es una frase bastante relevante en las palabras de Jesús respecto a lo que vamos a estar estudiando. El texto en el que nos detenemos en esta noche es Mateo 7, del 21 al 23. Dice la palabra del Señor: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca los conocí o jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Es importante tener el contexto, ¿verdad? Jesús ha estado enseñando acerca del reino de los cielos y de la justicia necesaria para entrar al reino de los cielos. Cuando él se acerca al cierre de su sermón, él usa varias metáforas porque él quiere dejar sumamente claro para los oyentes que todo su sermón no ha sido solamente un discurso ético de sabiduría y de virtud, como algunos quizá lo están interpretando. Él quiere dejar claro que el atender sus palabras, en el atender, en el oír y en el obedecer sus palabras, está en juego el destino eterno de los hombres. Está en juego la entrada al reino de los cielos o, por el contrario, la destrucción en el fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Así que cuando él inicia el cierre de su sermón, él inicia el cierre diciendo: entren por la puerta estrecha y anden por el camino angosto. Él advierte que son pocos los que encuentran esa puerta estrecha y ese camino angosto. Nos advierte con las palabras que usa, lo que hemos estado viendo. No crean que es fácil de encontrar, porque muchos falsos profetas dicen conocer la puerta y el camino correcto, pero en vez de eso, guían a la gente por la puerta ancha y por el camino amplio que llega a la perdición. Él en el verso 14, en el verso 13, nos dijo: muchos son los que eligen el camino amplio. Y luego, inmediatamente después, él hace la advertencia: cuídense de los falsos profetas. No son fáciles de reconocer porque vienen vestidos de oveja, pero hay una manera de llegar a conocerlos, y es por sus frutos. No es de manera inmediata, no es da distancia, sino va a tomar un tiempo y va a tomar una cercanía, pero sí hay una posibilidad de conocerles. Sin embargo, en esta segunda sección, él pasa a hablar de los falsos profetas, a explicar que también hay falsos seguidores, que también hay falsos creyentes, que también hay quienes están en la iglesia, pero su profesión de fe es falsa. Y de alguna manera él extiende y él está llamándonos a extender el llamado de examinar a los falsos profetas por sus frutos, con un llamado a examinarnos nosotros mismos también con nuestros frutos. Aunque tal vez no lo va a decir de manera directa, el contexto nos ayuda a extender la aplicación. Y de alguna manera, prácticamente lo que él está tratando de decirnos en este pasaje que acabamos de leer y que vamos a pasar a estudiar de manera detenida es: tengan cuidado de que ustedes no sean tan falsos creyentes como los falsos profetas. Es un llamado a examinar nuestra fe y nuestro cristianismo. Lo primero que él empieza diciendo es: no todo el que me dice, Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos. De alguna manera, en Mateo 7:13, él acaba de decir, entren por la puerta estrecha. Y este pasaje nos aclara que el lugar a donde él nos está invitando a entrar es al reino de los cielos. Jesús anteriormente también había dicho que todo el que tocare se le abrirá. Y anteriormente él inició el sermón diciendo que de los pobres en espíritu es el reino de los cielos. Él quiere que todos entren, pero está advirtiéndonos y dejándonos de saber de que no es tan fácil entrar, a pesar de que la puerta se le va a abrir a cualquiera que llame y a cualquiera que toque. Ahora es interesante porque en el momento en el que se escribe Mateo, obviamente Mateo está llevando este libro a la iglesia, aunque Jesús está dando este sermón en sus días. Y cuando Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, quizá todavía no todos le llamaban Señor, Señor, aunque vemos que algunos de sus discípulos le empiezan a llamar Señor y empiezan a reconocer en él que él es el Cristo, que él es el Cordero de Dios, que él es el Mesías, que él es el Rey de Israel. Desde el inicio, por ejemplo, Juan Bautista lo presenta así, y algunos discípulos como Andrés lo reconocen, Natanael cuando se encuentra con él lo reconoce, y le empiezan a llamar Señor. Y también la palabra Señor en el griego kurios era un término que se usaba para referirse al amo, al maestro, aún al dueño de esclavos, y era un término de alguna manera un poco común para referirse al superior. Entonces, quizá ya los discípulos le llamaban Señor, pero también algo interesante es que vamos a ver es que el griego kurios en la Septuaginta traduce muchas veces el término Yahvé del Antiguo Testamento. Entonces, en el contexto judío era una palabra con mucho peso, y obviamente, como vamos a ver, fue la confesión de la iglesia. En el libro de Mateo, cuando revisamos el contexto, ya el título kurios, Señor, ha aparecido 10 veces antes de esta mención. Y en las 10 veces, obviamente, 11 veces, 10 veces se refiere claramente a Yahvé, y hay una que tal vez no se refiere tan claramente, pero que hay una alusión. En Mateo, por ejemplo, 1:20, 1:24 y 2:19 hace referencia al kurios ángelos, al ángel del Señor, que obviamente si nos vamos a cómo se interpretaba o cómo se usaba en la Biblia hebrea, obviamente se refiere al ángel de Yahvé. El Señor es Yahvé. Más adelante también cuando se habla de la palabra del Señor, por ejemplo en Mateo 1:22, Mateo escribe que todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor, término kurios, había hablado por medio del profeta. O sea, claramente quien habló es Dios mismo. Y más adelante en Mateo 2:15 también dice, estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta Oseas, en este caso, de Egipto llamé a mi hijo. Yo aquí el Señor que habló obviamente es Yahvé o Jehová. En las otras apariciones lo vemos, Mateo 3:3, Mateo cita Isaías 43 y dice, cuando presenta a Juan, este es del que habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Y cuando vamos a Isaías 43, Isaías 43 dice, preparen camino a Yahvé. Y esto es clave porque obviamente el Señor está identificando a Yahvé. En las tentaciones, Jesús también responde, no tentarás al Señor tu Dios, a Yahvé tu Dios. En 4:10 dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor, kurios, tu Dios adorarás y solo a él servirás. Mateo 5:33, en los mandamientos y aparte del sermón, Cristo había dicho, no jurarás falsamente, sino cumplirás todos tus juramentos al Señor. Y en el Antiguo Testamento obviamente se está refiriendo a Jehová. Y el único pasaje donde
Aparentemente, la palabra curios no aparece solamente para el Señor, porque obviamente está hablando de señores como dueños de esclavos, como amos. Nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Pero ustedes no pueden servir a Dios, ateos. Y obviamente, aunque no se refiere el título solo a Dios, está presente la referencia a Dios. Entonces, decirle al Señor, curios, curios, es reconocer su divinidad. Eso no cualquiera lo va a hacer. Algo interesante es que cuando nos vamos a la Septuaginta, que era la Biblia griega de los hebreos, hay bastantes pasajes, de hecho hay 18 pasajes donde aparece curie curie, que es lo que aparece en Mateo, el pasaje que estamos estudiando, Mateo 7:21. Muchos me dirán que el día curie curie, porque es el vocativo. Y por ejemplo, en Deuteronomio 3:24 y en varios pasajes vemos exactamente en la Septuaginta el curie curie. Ahora, en la mayoría de casos, el curie curie lo que traduce es una doble descripción de Adonai Yahvé. Por ejemplo, Moisés ora al Señor y le dice a Adonai Yahvé. Entonces comenzó a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, que Dios hay en el cielo y en la tierra que haga obras y proezas como tú. Y él le dice, permíteme, te suplico, cruzar y ver la buena tierra. Pero el Señor Jehová, aquí vemos que se está obviamente refiriendo claramente a Yahvé, se había enojado conmigo a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo, basta, no me hables más de este asunto. Entonces vemos cómo hay una respuesta negativa de Dios a Moisés a dejarlo entrar, que también va a ser una respuesta negativa de Jesús. Algunos que aunque lo reconocen y reconocen su divinidad, no podrán entrar al reino de los cielos. En otros pasajes, pues la respuesta no necesariamente es negativa, en algunas es positiva. Por ejemplo, en Deuteronomio 9:26, Moisés escribe, oré a Jehová diciendo, oh Adonai Yahvé. Y en la Septuaginta aquí es curie curie. No destruyas a tu pueblo y a tu heredad, y Dios perdona en esa ocasión parte del pueblo de Israel. En Jueces 6:22, cuando Gedeón vio al ángel Jehová, él exclama, haz Adonai Yahvé en hebreo, y en la Septuaginta se lee curie curie. O sea, es una expresión de asombro y de reconocimiento de la grandeza de Dios. Sansón también clama pidiendo misericordia y le dice, Adonai Yahvé, acuérdate de mí, fortaléceme ya en el último de sus días, porque él anhela cumplir el propósito y terminar en fe su vida y su ministerio. En los Salmos lo encontramos varias veces, por ejemplo, por lo menos 3 veces. Aquí no están todas las ocasiones, pero por ejemplo en el Salmo 69:6 dice, no sean avergonzados por causa de mí los que en ti confían, oh Adonai Yahvé de los ejércitos. En el Salmo 109:21 le dice, y tú, Yahvé Adonai, favoréceme por amor a tu nombre. En el Salmo 147 también dice, Yahvé Adonai, potente Salvador mío. Y en Amós aparece 2 veces. Al ver el juicio que venía, Amós escribe, yo dije, Adonai Yahvé, perdona ahora. Y más adelante él vuelve a decir, Adonai Yahvé, cesa ahora. Entonces vemos que era una expresión, curie curie, era como esa repetición buscando llamar la atención del Señor. La usa Moisés, la usa el salmista, la usa Gedeón, la usa Salomón, la usa Amós. Y la usan varios escritores bíblicos, Sansón también con el objetivo de llamar la atención del Señor. Y obviamente al leer esto, curie curie, pues los que leían la Septuaginta iban a identificar que obviamente este doble vocativo, este curie curie, se está refiriendo a Dios mismo. Y obviamente esto tiene un peso muy fuerte porque Jesús en su sermón, él está llegando al punto de presentarse como Dios mismo. Obviamente él ya empezó en ese camino cuando él dice, habéis oído, pero yo os digo. Ya él se presentó como el intérprete autorizado
de la ley. Pero aquí no solamente se presenta como el intérprete autorizado de la ley, sino se presenta como Yahvé Adonai, y está diciendo que esa es una expresión que va a ser común en la iglesia que viene en los próximos días antes del juicio final, y que muchos van a creer que por usar esa expresión, que no es poca cosa, el usar esa expresión, van a creer ellos que es suficiente para poder entrar al reino. Y Jesús está diciendo de manera fuerte, aunque esta expresión no es tan fácil que cualquiera la llegue a decir, aún usar esta expresión no es suficiente. Y eso es, y de alguna manera este pasaje es muy fuerte y casi todos lo sabemos y lo oímos, pero el objetivo mío es que lo lleguemos a entender con el aún mayor peso con el que los oyentes y los lectores originales de Mateo lo entendieron. Confesar a Jesús como Señor era un signo del reconocimiento de su divinidad y era la confesión cristiana primitiva. Ningún judío que no se convirtiera al cristianismo le iba a ser fácil confesar que Jesús era Curie, porque eso era como decir que Jesús era Yahvé Adonai, eso era igualar a Jesús, a Dios Padre, y para un judío igualar a un humano, a Dios mismo, era una locura. Por eso Pablo dice en sus cartas que el mensaje del evangelio es piedra de tropiezo para los judíos, porque a ellos les costaba concebir eso, y más aún les costaba concebir, aunque sí tenían la idea, y el profeta Isaías y varios profetas habían dicho que Dios iba a venir en forma humana, les costaba entender que aunque hubiera venido en forma humana, hubiera terminado crucificado. O sea, eso les costaba mucho comprenderlo. Entonces viene Pablo y en las cartas encontramos que definitivamente esta es una evidencia de salvación y esto es fundamental para la salvación. En Romanos 10:9, Pablo escribe que si confesares con tu boca que Jesús es curie o curios y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, en esa realidad superior que va más allá de la muerte, será salvo. O sea, son esos dos requisitos. La fe se manifiesta en creer en la divinidad de Jesús y en creer en la victoria sobre Jesús, sobre la muerte. Esa es la fe necesaria para ser justificado. Es lo que Pablo está explicando. Y lo interesante es que aquí en la explicación Pablo está citando el Antiguo Testamento y está citando Joel 2:32 en el contexto en Romanos 10:13, donde él dice: el que invocare el nombre del Señor será salvo. Y aquí está diciendo: el que invocar el nombre del Señor Jesús como Señor será salvo, pero en el contexto original de Joel, Joel lo que profetizó es que el que invocar el nombre de Yahvé será salvo. Entonces Pablo está diciendo claramente que el que invocare a Jesús como Dios será salvo, y nosotros entendemos eso. Hay una cristología elevada en estos pasajes. Filipenses 2:11 también nos dice que él fue puesto por encima y se le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble ante él y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, es interpretado Yahvé, es Dios mismo, es el mismo Dios del Antiguo Testamento, para la gloria de Dios Padre. Es tan fuerte de alguna manera el entendimiento y el peso que cuesta entender lo que Jesús está diciendo en este pasaje, pero de alguna manera Pablo dice en 1 Corintios 12:3, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede llamar anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, nadie puede reconocer que Jesús es Dios si no es por el Espíritu Santo, obviamente en su corazón. Y también en la confesión de Filipenses 2:11, de alguna manera Pablo está citando la descripción de Yahvé en Isaías 45:23, porque en Isaías 45:23 nos dice: por mí mismo hice juramento. Obviamente aquí hablando Jehová o Yahvé, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Entonces Pablo aplica el Yahvé del Antiguo Testamento a Jesús
y claramente nos está diciendo Jesús es Yahvé. Eso no era fácil de reconocer y de aceptar ni para un judío, ni para un gentil, ni para ningún ser humano. Es fácil reconocer que un hombre es Dios mismo. Pero el punto es de que por todo este contexto, en el tiempo en que Mateo escribió su evangelio y que ya existía la iglesia, cualquiera hubiera pensado que llamar a Jesús Señor, Señor, era reconocer su divinidad y por tanto era símbolo de salvación. Y Jesús, obviamente, que trasciende el espacio y el tiempo, está dando una fuerte advertencia y diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor ya es salvo. Jesús está advirtiendo que a pesar de lo importante que es esta declaración, porque esta declaración es importante, aún así el hacerla no es una garantía de entrada al reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es la garantía de entrada? Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo que Jesús está diciendo es que va a haber un gran grupo de personas en la iglesia que le va a confesar Señor, Señor. Pero dentro de ese grupo de personas hay un montón, hay muchos que están caminando por el camino ancho. Y hay un pequeño grupo que está caminando por el camino angosto y solo ese pequeño grupo harán la voluntad del Padre. Ahora, por supuesto, ese pequeño grupo también lo confiesa como Señor, porque la confesión de Señor, de Jesús como Señor, por los pasajes que hemos visto, sigue siendo necesaria para entrar al reino. Sin embargo, no es suficiente. Debe ser acompañada con acciones que demuestran que dicha confesión es genuina y sincera, y lo que va a demostrar eso es una vida obediente a la palabra de Dios. Aquí Jesús está enseñando lo que van a enseñar después los apóstoles Pablo, Santiago, el autor de los Hebreos, que la verdadera fe se manifiesta en obediencia a Dios mismo. Y el máximo ejemplo de fe es Abraham. Pablo, cuando habla de la justificación en Romanos 3, pasa a explicar la fe que justifica y pasa a explicar que la justificación no es por obra, sino por fe, pero una fe que no es tan simple como una confesión. Y pone el ejemplo de Abraham. Dice, si Abraham fuese justificado por las obras, tendría que jactarse, pero no para con Dios. Pero ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. No por obras, solo por fe. Pero ¿cómo le fue contada? Dice en el verso 10, siendo incircunciso o circunciso. No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Abraham se creyó en el capítulo 11, en el capítulo 15 de Génesis y se circuncidó por ahí por el capítulo 20, si no mal recuerdo, o por ahí. Pero él fue justificado antes de la circuncisión vino después. Verso 20, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Cuando su fe fue probada, demostró que era genuina, dando gloria a Dios. Estando plenamente convencido, dice, de que lo que Dios había prometido, poderoso era para cumplirlo. Por lo cual su fe le fue contada por justicia. O sea, hubo una fe inicial y hubo una fe madura. La misma fe le fue contada por justicia, pero se confirmó cuando él, aún sin haber todavía recibido la promesa, se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios. Hebreos más adelante nos dice que por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar a donde iba a recibir como herencia. ¿Qué está diciendo el autor? Que esa fe se demostró en obediencia. No fue su obediencia la que lo salvó, fue la fe, pero la fe se demostró en obediencia. Más adelante nos dice que cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Por la fe, obedeció y salió victorioso en la prueba, hizo la voluntad del Padre. Consideró que Dios era poderoso para levantar de aún entre los muertos a su hijo, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir.
Santiago dice lo mismo. No fue justificado Abraham, nuestro padre, por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ahora, él ofreció a su hijo Isaac sobre el altar en el capítulo 22. Él creyó y su fe le fue contada por justicia en el capítulo 15. Lo que aquí Santiago está diciendo es no demostró que su fe era real Abraham por sus obras. Y ahí lo explica. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras. Y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. O sea, esa fe inicial fue perfeccionada, fue llevada a su culminación por medio de las obras. Y se cumplió la escritura y Abraham creyó y le fue contado por justicia. El punto es de que la fe verdadera es seguida por una obediencia. Ahora, ¿qué es hacer la voluntad del Padre o cuál es la voluntad del Padre? Ya Jesús nos dijo, nos enseñó a orar, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y cuando estuvimos en esta enseñanza, vimos que obedecer la voluntad del Padre es obedecer su voluntad moral expresada en sus mandamientos, siendo obviamente el resumen de ellos el amor a Dios y al prójimo. Pero también vemos que Jesús, por ejemplo, en Mateo 12:50, él dice que cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. O sea, él habla de una cercanía con los que hacen la voluntad del Padre. Pero en el paralelo de este pasaje, porque ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo, Jesús está igualando la voluntad del Padre a lo que él dice. Entonces él está prácticamente diciendo que lo que él dice es la misma voluntad del Padre. Ahora, en el pasaje, en Mateo 7:21 dice, sino el que hace, y es el que hace, el verbo griego es un tiempo presente, como es presente continuo, y enfatiza el compromiso del verdadero discípulo de hacer y seguir haciendo, de continuar haciendo la voluntad del Padre como una forma de vida. Es el caminar por el camino angosto de la fe que se expresa en obediencia. Sigue diciendo. Ahora, otro ejemplo que vemos también es una parábola que Jesús contó en el libro de Mateo, donde dice, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y llegándose al primero le dijo, hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y él respondió, no quiero. Pero después arrepentido fue. Llegándose al otro le dijo lo mismo y este respondió, yo iré, Señor. Vemos que el primero no le dice Señor, el segundo le dice Señor, pero no fue. O sea, él reconoce su autoridad, pero no se manifiesta en obediencia. Proclama con su boca que es Señor, pero no obedece. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El primero, respondieron ellos. Jesús les dijo, en verdad les digo, que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que ustedes. Porque Juan vino a ustedes en camino de justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron y ustedes viendo esto ni siquiera se arrepintieron después para creerle. Jesús está aquí hablando y dirigiéndose a los escribas y fariseos y se les dice, ustedes le dicen, sí señor, te vamos a obedecer, pero no lo obedecen. Las rameras al principio y los pecadores le dicen al primero, le dicen, no quiero obedecerte, me gusta mi pecado. Pero cuando oyen el mensaje del profeta, se arrepienten y terminan obedeciendo. Entonces vemos que Jesús está dejando claro que la voluntad de Dios inicia con un arrepentimiento y un poner atención al camino de la justicia, que es lo que hicieron los pecadores y no hicieron los que se creían justos. De alguna manera es mejor empezar en el camino de Dios viendo nuestro pecado que creyéndonos justos. Es obviamente el mensaje constante del Sermón del Monte y de todos los evangelios. Sigue diciendo el verso 22, muchos. Y es interesante porque aquí quiero que enfaticemos el muchos. También Jesús había dicho, muchos son los que entran por la puerta ancha y van por el camino angosto. Y hermanos, esto es de asustarnos,
Porque los muchos no se refiere aquí a no creyentes, sino se refiere a muchos que confiesan a Jesús como Señor y que cuando lo vean le van a decir, Señor, Señor. Y van a tratar de defender su derecho a entrar al reino de los cielos diciéndole, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás o nunca los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Lo que quiero explicar aquí es que cuando Jesús dice, muchos me irán en aquel día se refiere al día del juicio final. Obviamente por el contexto y por lo que los judíos sabían. Y Jesús sabe que cuando llegue ese día, el cristianismo habrá crecido y muchos le habrán confesado como Señor. Hoy es más fácil que muchos digan Jesús es Señor, a diferencia del tiempo de los judíos y de los romanos, donde Señor, curio, se usaba solamente para Yahvé, en el caso de los judíos, y para aunque también se usaba para dueños de esclavos, pero también se usaba en un sentido de culto para los dioses paganos en el sentido de los romanos. Obviamente aquel día es el día del juicio y lo certifica el mismo evangelio. Por ejemplo, Mateo 10:15, Jesús les dice, en el verdad les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esta ciudad. Lo mismo dice Mateo 11:22 y 11:24. El día del juicio será más tolerable el castigo. Mateo 11:33 también les dijo, pero yo les digo que de toda palabra vana que abren los hombres, darán de ella cuenta en el día del juicio. Y Mateo 24, 36 y 37 dice, pero de aquel día, y usa la misma expresión en el griego, aquel día, y ahora nadie lo sabe. El día de la venida del Hijo del Hombre. Quizá también no recuerda, en la Septuaginta aparece esto en Jeremías 46:10, donde dice, aquel día será día para el Señor, Dios de los ejércitos, día de venganza para vengarse de sus enemigos, y obviamente se está refiriendo al día final del juicio. Ahora, ese día llama la atención porque en la vida de estos cristianos, ellos estaban convencidos que eran salvos. Y hasta que llega ese día, resulta que no los dejan entrar, y no es Pedro, sino es Jesús mismo el que no los deja entrar. Y ellos le dicen, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y esto es interesante, hermanos, porque ellos apelan 3 veces al uso de su nombre y al ejercicio de dones milagrosos, el profetizar, el echar fuera demonios y el hacer muchos milagros. Y llama la atención porque la misma Biblia nos dice, como leímos en Corintios, de que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Y también la Escritura nos dice que nadie puede profetizar en su nombre si no es por el Espíritu, y echar fuera demonios en su nombre si no es por el Espíritu, y aún hacer milagros en su nombre. O sea, ellos no lo hicieron como los hijos de Seba, en un nombre desconocido, y mencionan, no, ellos lo hicieron en el nombre de Jesús. O sea, ellos llegan y apelan a su uso del nombre de Jesús. Algo interesante porque yo, en lo personal, dentro del círculo reformado hay 2 grandes ramas, de 2 grandes posturas respecto al uso de los dones. Una postura cesacionista que cree que los dones milagrosos cesaron para el tiempo de los apóstoles, y una postura continuista o continuacionista que creemos que lo que Dios dijo a través del profeta Joel y que Pablo repitió nos muestra que los últimos días, que van desde Pentecostés hasta la venida de Cristo, son días donde Dios iba a derramar su espíritu y iba a permitir que la iglesia viviera o experimentara en mayor o menor medida estos dones milagrosos. Digamos,
basándonos en Hechos 2, dice, y sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. El derramamiento del espíritu empezó en Pentecostés y no va a terminar sino hasta la segunda venida de Cristo, porque si el espíritu no es derramado, no habrían nuevos nacimientos, no habrían conversiones, no habrían corazones transformados. Y parte de lo que acompaña ese derramamiento del espíritu es, al menos según la profecía de Joel y la cita de Pedro, el profetizar, y de hecho Pedro lo explica 2 veces. Dice que sus hijos y sus hijas profetizarán, y aún los siervos y las siervas profetizarán. Cuando Pablo habla de esto, él dice que por el Espíritu a algunos se les ha dado dones para la edificación de la iglesia. Y él habla precisamente de esto. Él dice, a otro fe por el mismo espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo espíritu, a otro poder de milagros, y vemos que aquí hay milagros, a otro profecía, vemos que aquí hay profecía, y a otro discernimiento de espíritus, y vemos que obviamente no tendría sentido discernir un espíritu para dejar que siga actuando, se discierne para echarlo fuera. Entonces vemos que estos dones se movían en la iglesia de Corintios, se movían también, según lo que leemos en Gálatas, en la iglesia de Galacia. Y en las demás iglesias, pues no tenemos una evidencia muy clara, pero al menos en la iglesia de Galacia y al menos en la iglesia de Corintio, hubieron creyentes que en el nombre de Jesús profetizaron, echaron fuera demonios, hicieron muchos milagros, y también en muchas iglesias ha habido hoy creyentes que pues han tenido la oportunidad, el privilegio, el regalo de Dios de alguna manera ejercitar estos dones. Ahora, eso sí, Pablo deja claro, igual que Jesús, que el ejercicio de esos dones se puede llegar a tener y aún así no ser nada, porque él dice, por ejemplo, en 1 Corintios 13:2, que si él tuviera el don de profecía y si él tuviera una fe como para hacer milagros, que él lo pone en un lenguaje de trasladar montañas, pero no tiene amor, nada soy. O sea, el punto es de que dentro de un mover del espíritu y dentro de un derramamiento del espíritu, el espíritu puede afectar un grupo y una atmósfera donde aún creyentes no nacidos, donde aún falsos creyentes o seres humanos no nacidos de nuevo dentro de ese ámbito pueden llegar a ejercer estos dones milagrosos. Y es un tema complejo y difícil, pero eso es lo que parece que da a entender Jesús y parece que da a entender Pablo, que se puede profetizar y que se puede hacer milagros y que se puede echar fuera demonios en el uso correcto del nombre de Jesús bajo un ambiente en la iglesia, y sin embargo, la persona que está siendo utilizada no ser un creyente verdadero, no haber nacido de nuevo, pero está usando correctamente el nombre y está en el ámbito correcto. Eso es más o menos lo que se está diciendo. Ahora, también esto no quiere decir de que todo el que profetice y el que haga milagros y el que eche fuera demonios lo hace de parte de Dios, ¿verdad? O sea, hay un entendimiento de que también son cosas que el diablo puede imitar. Jesús también dijo en Mateo 24:24 que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y que también mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Esto de ser posible hay que subrayarlo porque no es posible engañar a los elegidos, al menos no para siempre, pero sí por un tiempo, y sí hay un intento de engaño. Jesús repite, vean que se los he dicho de antemano. Ahora, aquí Lombard escribe, las señales y los prodigios pueden provenir de fuentes distintas. Pueden provenir de Dios, pueden provenir del mundo demoníaco o pueden ser fabricados por el alma humana. Y yo estoy totalmente de acuerdo con este comentarista. Yo creo que alguien puede profetizar y dar una palabra de parte de Dios, como Saúl se metió en un ambiente de profetas y todos terminaron diciendo,
Saúl en medio de los profetas, y lo que profetizó fue parte de Dios, porque él estaba en medio de un ámbito profético, y eso no quiere decir que él hubiera sido salvo y que esa profecía era evidencia de que él iba a obedecer la voluntad del Padre. Saúl es el claro ejemplo del que profetizó de parte de Dios, pero no hizo la voluntad del Padre, y por cuanto no hizo la voluntad del Padre, fue desechado, y obviamente no fue salvo. Y un ejemplo también es Judas. Judas fue enviado en misión y juntamente los 12 se regocijaron porque los demonios se sujetaban en su nombre. Obviamente Judas expulsó demonios porque si no, se hubiera echado mucho color que él no era discípulo, y sin embargo, cuando él entrega a Jesús, él demuestra que su fe en Jesús no era verdadera. Nunca fue verdadera, pero él echó fuera demonios en el nombre de Jesús de parte de Dios, bajo la comisión de Jesús, acompañado por otros discípulos reales y genuinos de Jesús. O sea, ni Judas ni Saúl profetizaron de parte del enemigo ni de parte de su alma. Lo hicieron de parte de Dios. Hay otros que hacen milagros de parte del enemigo. Y la profecía también se puede aprender, el alma humana puede aprender a darle una palabra a otra persona, ¿verdad? Y asumir y decir que es de parte de Dios cuando obviamente no es de parte de Dios. Y el don de profecía, yo creo que tiene ese alto riesgo de que puede llegar a ser una fabricación humana, y hay muchísimas evidencias en la historia de palabras que no se han cumplido, y entonces la conclusión lógica es que venían de una fabricación de la mente humana. Es interesante también que uno de los ejemplos que la Biblia nos pone es que, por ejemplo, hay profecías o palabras de parte de un demonio. Pablo dice que llegaron a un lugar y salió a un encuentro una muchacha esclava que tenía un espíritu de adivinación y gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les proclaman el camino de la salvación. Y estaba diciendo cosas reales. Y lo hizo por muchos días. Y el primer día Pablo no le molestó tanto, aunque era un demonio, dijo, bueno, al final es verdad. Pero ya cuando lo hacía por muchos días, le desagradó y le ordenó en el nombre de Jesucristo al demonio salir de ella. Entonces, el punto es, hermanos, que un don profético, incluso un auténtico don profético, no prueba que el que lo posee sea un discípulo genuino de Jesús o un siervo de Dios verdadero. Cabe decir que algunos han usado este pasaje para tachar de falso el continuismo o todo el mover carismático, pero hay que tener claro que Jesús no está criticando a estas personas por el uso de su don, sino que lo que Jesús está sacando a luz es que ellos creían que por usar dones no necesitaban obedecer la voluntad del Padre. Ellos sustituyeron la justicia enseñada por Jesús a depender de los dones. Aquí Jesús dice, entonces les declararé. Cuando Jesús dice, les declararé, apartados de mí, no los conozco, nunca los conocí, él está diciendo, yo soy el que tendré la autoridad de dejar entrar o cerrar la entrada al reino. No es Pedro. Pedro no tiene las llaves. Yo seré el juez escatológico. Él está afirmando eso. Obviamente eso fue chocante, escandaloso para los que lo oyeron, porque Jesús está presentando como el único que tiene la autoridad para dejar entrar o negar la entrada del reino a los hombres. Y él está, hermanos, diciendo, pueden haber algunos que confiesen Señor, Señor, y que ejerzan dones espirituales milagrosos, que hay que entender, y yo quiero aclarar, esto no quiere decir que sea fácil. Jesús está poniendo un ejemplo de gente que nosotros admiramos. Yo no sé de aquí cuántos de ustedes asisten o han asistido a una iglesia pentecostal o carismática.
Y ustedes saben que no todos profetizan, ustedes saben que no todos echan fuera demonios, ustedes saben que no todos hacen milagros. De hecho, es muy pocas las personas que lo hacen. O sea, es algo que llama la atención, es algo que no es tan sencillo. Y Jesús está diciendo, aún estos, puede ser que no sean genuinos creyentes. Y luego él se presenta como este juez escatológico y no es la primera vez. O sea, ya él está confirmando que él es de quien habló Juan el Bautista cuando dijo, el que viene detrás de mí, él les bautizará con Espíritu Santo y fuego, el bieldo está en su mano y él limpiará completamente su era, él recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego que no se apaga. Hermanos, el juez es Cristo, Jesús mismo. También él mismo lo afirma en otra parábola, en Mateo 13, 40 al 43, dice, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo. El Hijo del Hombre, sabemos que es un título que él usaba para referirse a sí mismo, enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Él es el que enviará a sus ángeles para que los falsos creyentes sean echados en el horno de fuego. Esto es fuerte. Esto no es suave, esto es fuerte. Y hacen iniquidad, aunque le digan Señor, Señor, y aunque tengan la capacidad de usar dones milagrosos. Y lo que Jesús les va a decir es, nunca los conocí o jamás los conocí. Y el punto aquí es este, Jesús no, y aquí este pasaje se ha usado para decir que la salvación se pierde, pero Jesús no dice, los conocí un tiempo, pero se alejaron de mí. Los conocí un tiempo, pero ya no siguieron en el camino. No, Jesús dice, nunca, jamás. O sea, él niega el haber tenido alguna vez relación personal con ellos. Claramente ellos nunca nacieron de nuevo, nunca tuvieron vida espiritual. Estas palabras son muy serias porque cierran la puerta de entrada al reino a quienes creen que tienen segura su entrada. Y ese es el punto. Jesús está haciendo un llamado para que examinemos si realmente nuestra entrada al reino está segura o no. Hay muchos pasajes donde él nos dice que a los verdaderos creyentes él sí los conoce. En Juan 10:14 él dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y ellas me conocen. En 1 Corintios 8:3 dice, pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por él. Y Gálatas 4:9, Pablo está diciendo, pero ahora que conocen a Dios, no, después se corrige, o más bien que son conocidos por Dios. Entonces, Dios conoce a los que son suyos, dice también otro pasaje, y apártese de iniquidad el que invoca el nombre del Señor. El que invoca el nombre del Señor genuinamente de todo corazón, desde la pobreza de espíritu, Dios lo conoce y al ser conocido por Dios, responde en obediencia a la obra de la salvación por gracia y de la justificación solo por la fe, pero la fe verdadera es seguida y es demostrada por una vida de obediencia, por amor a Dios. Y la parte final, Jesús les dice, apártense de mí los que practican la iniquidad. Y aquí Jesús está citando el Salmo 6 y verso 8, que dice, apártense de mí todos ustedes que hacen iniquidad. Y el salmista está mostrándose como el siervo sufriente y está diciendo, porque el Señor ha oído la voz de mi llanto, el Señor ha escuchado mi súplica, el Señor recibe mi oración. Todos mis enemigos serán avergonzados y se turbarán en gran manera, se volverán y de repente serán avergonzados. Vemos que Jesús cita un pasaje donde en el contexto original el sufriente vindicado por Yahvé les está diciendo a los malhechores que se aparten de él y que les espera vergüenza. Lo interesante aquí es que Jesús, en un contexto donde él se presenta como el juez escatológico, como el rey,
vincula la autoridad del rey mesiánico con la del justo sufriente. Él está amarrando su doble identidad. Por eso también usa el término el Hijo del Hombre. Ahora, aquí practicar la iniquidad no es solamente hacer cosas terriblemente malas. Iniquidad en el libro de Mateo describe la corrupción interna de los escribas y fariseos que se enfocaban en el cumplimiento externo de los ritos, pero habían descuidado la justicia, la misericordia y la fidelidad. Mateo 23-28, Jesús les dice así: también ustedes por fuera parecen justos a los hombres. Confiesan con sus labios, Señor, Señor, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Y vemos que esta hipocresía no es no hacer cosas buenas, sino es no hacerlas de corazón para el Señor, sino hacerlas por una búsqueda de beneficio personal, y en eso consiste su iniquidad. También Jesús, en su discurso escatológico, explica que debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. El aumento de la iniquidad es el aumento del engaño, el aumento de la falsa profesión de fe, el crecimiento de un cristianismo superficial donde muchos proclaman Señor, Señor, pero no le aman verdaderamente de corazón. El amor de muchos es frío. Aquí Jesús está dejando claro que lo contrario de la iniquidad es el amor, porque la obediencia a la voluntad del Padre se manifiesta en el amor. Y por último, el paralelo, un pasaje similar al contexto de Mateo. Vemos que alguien le pregunta a Jesús en Lucas 13:23, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y vean la respuesta de Jesús. Él les dijo, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa, y esto es interesante porque vuelve a decir muchos, querrán entrar diciendo Señor, Señor, y creerán que ya tienen la entrada asegurada, pero al final del tiempo no podrán. Después de que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta y ustedes estando fuera comiencen a llamar a la puerta diciendo Señor, ábranos, él les responderá diciendo no sé de dónde son. Es otra manera de decir no los conozco. Entonces comenzarán a decir, comimos y bebimos en tu presencia. Aquí no están haciendo alusión a dones milagrosos, sino están haciendo alusión a, comimos la Santa Cena. Enseñaste en nuestras calles, escuchamos la aplicación de tu palabra todos los domingos. Y él les dirá, les digo que no sé de dónde son, apártense de mí todos los que hacen iniquidad. O sea, no tienen vida del Espíritu para hacer justicia, solo tienen la vida natural que aunque puede tener justicia superficial, su verdadera naturaleza es iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac y Jacob y todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes echados fuera. O sea, van a poder reconocer a Abraham y sabían la Biblia, pero van a ser quedados fuera. Y vendrán del oriente, del occidente, del norte, del sur, se sentarán a la mesa de Dios. Por lo tanto, hay últimos que serán primeros. Y este es un claro llamado a la humillación, a la humildad, a la pobreza de espíritu. Y hay primeros que serán últimos. Gente que se cree justo, que no entrará. Entonces, una de las preguntas que nos surge es, si ellos apelan a los dones y los dones no son suficientes para entrar, entonces será mejor no buscar los dones, será mejor volvernos cesacionistas. Veamos qué dice la palabra. Pablo nos dice en 1 Corintios 12:31, pero deseen ardientemente los mejores dones. Y aún yo les muestro un camino más excelente, que es el camino del amor, en todo el capítulo 13. Y después del camino de mostrar el camino del amor, les vuelve a decir, procuren alcanzar el amor. Ese es el camino más excelente. Pero vuelve a repetir, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Hermanos, la instrucción bíblica no es no buscar los dones espirituales, sino no fascinarnos con los dones, con los poderes, con las conductas externas, sino prestar atención al corazón. Los dones son para la edificación de la iglesia, pero la verdadera evidencia y nuestro verdadero enfoque debe estar en la obediencia a la voluntad del Padre.
Don Carson comenta, uno de los ingredientes más trágicos de este escenario es la forma en que estas personas se toman a sí mismos como creyentes genuinas. Es evidente que esperan ser admitidos en el reino consumado. ¿Cuál es entonces la característica esencial del verdadero creyente, del discípulo genuino de Jesucristo? Según la enseñanza de Jesús, su característica principal es la obediencia. Los verdaderos creyentes oran, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No pueden olvidar que al comienzo del sermón Jesús dijo, el que quebrante uno de estos mandamientos más pequeños y enseña a otros a hacer lo mismo será llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero el que practique y enseñe estos mandamientos será llamado grande. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces ellos practican la obediencia porque tienen claro esto. Hermanos, es verdad, por supuesto, que ningún hombre entra al reino a causa de su obediencia. Entramos al reino por la fe en Jesús. Pero es igualmente cierto que ningún hombre entra en el reino sin obediencia, porque la vida nueva que recibe por la fe en la justificación conlleva el obedecer a Dios. Es verdad que los hombres son salvos por la gracia a través de la fe en Cristo, pero es igualmente cierto que la gracia de Dios en la vida de un hombre resulta inevitablemente en la obediencia. La gracia nos enseña a obedecer a Dios. Cualquier otra visión de la gracia abarata la gracia y la convierte en algo irreconocible. La gracia barata practica el perdón sin arrepentimiento, y eso no es bíblico, practica la membresía de la iglesia sin una disciplina rigurosa, y eso no fue la instrucción de Jesús, practica el discipulado sin obediencia, y ese no es el camino angosto, practica la bendición sin persecución, y esa no es la puerta estrecha, practica el gozo sin justicia y los resultados sin obediencia, y ese no está acorde al mensaje de Jesús en el Sermón del Monte. Don Carson vuelve a decir, en toda la historia de la iglesia, ¿ha habido alguna vez otra generación con tantos cristianos nominales y tan pocos cristianos reales, es decir, obedientes como la nuestra? Es difícil que haya habido otra época de la historia donde haya tantos que se llaman cristianos, que nos llamamos cristianos, y tan poca humildad, obediencia genuina en medio de muchas congregaciones. Y cuando el cristianismo nominal está compuesto por una profesión espectacular, es especialmente probable que fabrique su propia falsa seguridad, que crea que va a entrar y no entre. Juan 13, del 13 al 15, nos dice, ustedes me llaman maestro y señor, y tienen la razón porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben de lavarse los pies, servirse, humillarse, reconocer el valor, la dignidad, la necesidad del otro en el contexto de la iglesia. Porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Jesús está diciendo, me pueden llamar Señor, Señor, pero si no son humildes entre ustedes, esa confesión no vale. Como preguntas de reflexión, ¿te has dado cuenta cuán fácil es ser impresionado por los dones, el poder, el carisma de alguien? ¿Y te has dado cuenta del peligro que hay a veces de anhelar los dones, pero no para la edificación del cuerpo, sino por búsqueda de reconocimiento, por anhelo de parecer más espiritual? Yo se los digo por experiencia, yo anhelaba profetizar, pero hoy que veo para atrás, según yo en mi mente y en mi inmadurez era, es que yo quiero que Dios me use, yo quiero, pero era más el que los otros vieran lo espiritual que yo era. Y por supuesto, la Biblia sí me manda a anhelar los mejores dones, pero tiene que ser la motivación correcta, la edificación del cuerpo de Cristo y la gloria de Dios, no mi propia gloria. ¿Cómo te calificas a ti mismo en obediencia a la voluntad del Padre? En obediencia a las palabras de Cristo en el sermón. Hermanos, qué tan pobres en espíritu, qué tan humildes, qué tan misericordiosos, qué tan pacificadores somos. Esa es la verdadera prueba. ¿Conoces verdaderamente al Señor de tal forma que eres conocido por Él?
Tienes una relación personal real con Él que va más allá de tu iglesia, de tu religión, de tus dones, del sentarte a la mesa, del escuchar enseñanzas acerca de Él. Examinémonos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, no podemos negar que nos causa temor el oír que muchos son los que caminan por el camino angosto. El oír que muchos son los que en aquel día te dirán, Señor, Señor, creyendo que eran creyentes genuinos. Nos asusta entender que muchos te dirán, comimos contigo y escuchamos tus enseñanzas. Y tú les dirás, nunca los conocí. Señor, guárdanos de no tener una relación real, profunda y verdadera contigo. Queremos conocerte y ser conocidos por ti, genuina y verdaderamente. Ser conocidos por ti, conocerte de tal manera que podamos obedecer tus palabras y obedecer la voluntad del Padre. Fortalece, Señor, nuestra vida espiritual y nuestro ser interior para que podamos caminar en obediencia a tu voluntad. Y si alguno de nosotros aún no ha recibido esa vida espiritual, obra el milagro del nuevo nacimiento y trae tú una salvación genuina, profunda y verdadera que habilite el poder obedecerte con ese corazón en el cual están escritas tus leyes. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.